Cristina Batakis en Estados Unidos y Pablo Callejón aquí en los estudios para hablar un poco, ¿no?, de este viaje que finalmente fue confirmado. Hubo algunas dudas, pero ya se encuentra allí en Estados Unidos la ministra de Economía, Pablo. Sí, porque había expectativas de que durante el fin de semana se conocieran anuncios económicos, ¿no? Hubo una reunión entre el presidente y la vicepresidenta, Cristina Fernández. Después de esa reunión no ha habido manifestaciones públicas, por lo menos oficiales, ni de uno ni de otro lado. Tampoco la vocera Cerruti ha hecho alusión a este tema. Se conoció a través de los medios de comunicación sin demasiadas precisiones, ¿no? Porque lo que hubo es mucha especulación sobre el resultado de esa reunión, que posibles cambios de gabinete, que posibles medidas. Bueno, lo cierto es que se esperaba que hubiese anuncios y esto no sucedió. Se fue en silencio, si se quiere. Se fue en silencio Batakis y ahora toda la expectativa está planteada en el regreso de la ministra. Lo cierto es que van pasando los días y lo que se genera es mucha incertidumbre. Por un lado, sobre las medidas económicas. La verdad es que tampoco sabemos cuánto margen de acción tiene Batakis sin reservas, ¿no? Sin los dólares en el Banco Central, es muy difícil saber hasta dónde se pueden llegar con cualquier medida económica. Y a lo mejor lo que no se ha anunciado es porque efectivamente no tiene manera de aplicar. Por lo cual, previo a las medidas económicas, la duda es saber con qué solvencia política puede avanzar un nuevo plan, un nuevo esquema. Porque lo que parece ponerse en discusión ahora es un revisar de nuevo, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, algunos eso dicen, va, supuestamente, algunos parámetros que se vayan corriendo. Claro, algunos dicen se necesita otro acuerdo, este acuerdo no es viable, no es posible, y otros dicen no, lo que hay que hacer es, otro acuerdo no por lo menos para este gobierno resultaría muy difícil, digamos, se aprobó hace 4 meses el anterior, ¿no? Por lo cual lo que se podría replantear es decir, bueno, en esos 4 meses hubo una guerra, un aumento de precios internacionales y demás, por lo menos replantear pautas, ¿no? Acordar con el fondo un replanteo de pautas. Y si esto no sucede, al menos buscar un acuerdo con los Estados Unidos o con los principales accionistas del fondo para buscar más recursos, que ingresen más dólares por otro lado. Y en cualquiera de estas circunstancias, que son las que pueden definir cualquier política económica que surja después, se necesita de un sustento político, ¿no? Sí, claro. Y esto es lo que hoy me parece, más que las medidas económicas... Porque el silencio de Cristina no ha ayudado demasiado. No se trata... Sí, yo creo que ahí tenés uno de los aspectos, ¿no? El silencio de Cristina. Pero no se trata solo de eso, sino... Solo del frente de todo, sino de todo. Claro, es decir, incluso hasta de los propios gobernadores y demás. Sí, es decir, incluso de sectores. Y de también sectores. tiene que convencer a los sectores. Porque la calma o la cautela no alcanza, ¿no? No. Esto de acompañar en silencio, evidentemente, no es un respaldo. Si no hay un respaldo político, cualquier medida económica que pueda anunciar es muy endeble. Batakis, y va a quedar a mitad de camino, ¿no? Porque se necesita, a ver, haciendo una secuencia, pensando en lo que los propios analistas y el propio gobierno admiten, ¿no? Se necesita un respaldo político que permita renegociar, ya sea un acuerdo con el fondo o con el propio gobierno de los Estados Unidos para que lleguen dólares, y a partir de eso definir políticas económicas. Está bien, Pablo, pero ahora, a ver, se lo puede tomar o no, depende, bueno, el análisis, para mí es un error político. Lo de Alberto Fernández acusando al campo de retención de dólares, cuando vos necesitas dólares, los dólares están ahí, o los seducís o haces algo, pero no te pelees de manera verbal y dialéctica. O los seducís para tener dólares, o bien utilizás alguna herramienta para sacar los dólares. Digamos, ¿de qué sirve no me van a torcer el brazo si después te pones a todos, obviamente, en una línea en contra, muy alerta a ver de lo que puede llegar a ser y no haces nada? Bueno, lo que sucede acá me parece que hay 2 aspectos, digamos. Por un lado, no se puede ladrar si en algún momento no vas a morder. Bueno. Sí, digamos, si vos todo el tiempo vas desde lo discursivo diciendo, no me van a torcer el brazo, ¿no? Bueno, ¿y cómo? Porque si vos decís, el problema está en los dólares del campo, bueno, y Claro, alcanza con decirle, a ver, lo del gesto patriótico ya lo dijeron otros gobiernos. No lo van a hacer. Pero aparte, no tienen por qué, Pablo. A ver, si te pones, un almacenero lo tiene que hacer, un agropecuario no lo tiene que hacer. No es una institución que tiene que estar pensando en el bien común el productor.
¿Lo puede Bueno, hacer? yo creo que sí, Mariano. Para Eso mí- voy a discrepar. Pero no, yo creo vos, que todos productor, tenemos que tener un sentido del bien común. Ahora, pero vos que eso no, implique... pero el sentido bien común, ¿por qué no lo tiene el almacenero? ¿Por qué no lo tiene el verdulero? ¿Por qué es distinto? Yo creo que sí lo están teniendo el almacenero de verdura y lo estamos qué? teniendo nosotros, porque nosotros estamos pagando la crisis. No, pero, No la está pagando el... A ver, Pero, a si ver, nosotros Pablo, suponemos pero, Pablo, no que los tiene- sectores que hoy más ganan no están hay pagando un- la crisis, nos estamos pero equivocando. el productor estoy hablando del productor, estoy hablando Sí. de aquel que tiene alguna hectárea que siembra, no tiene la obligación de venderla si no la necesita. No, eso es otra cosa. Que Bueno, no tenga es- la obligación es otra cosa. Eso. Es evidente que la obligación no está. Y bueno. Ahora, que deben pensar en el bien común todos los sectores. Ah, pero no tenemos que pensar todo. Está no claro, el productor. pero es que nosotros lo estamos pagando a eso, Mariano. ¿Sí? Nosotros lo estamos Obvio. pagando, el comerciante lo Pero está no es pagando culpa a del eso. productor, no es culpa de un productor que tiene un No, silobolso. yo no digo que sea culpa de un productor, lo que digo es, nosotros lo estamos pagando. Estamos Sí, obvio que lo están pagando y lo bueno, pagan los que menos porque tienen. no todos están pagando la crisis. Hay No. algunos que la están ganando mucha. Pero está bien, Pablo, pero, Está bien. pero a ver, una cosa es que tengan la intención, la finalidad de estar en un gobierno, pero otra es el productor común que tiene, y es un, a ver, con más, con menos rentabilidad, pero es un negocio. Ah, bueno, eso está claro, sí. Eso está claro, que es un negocio y que el productor puede considerar que no es el momento para vender. ¿Cómo? Eso está claro. Ahora, ¿Por qué lo va a obligar al productor a venderlo a 5 si mañana lo va a vender a 10, es que pasado no, lo va a no vender a existe 15? manera de obligarlo. Por eso es que yo planteaba lo de Alberto Fernández. Si el presidente decide que allí está el problema, tenés que tener las herramientas para avanzar con el problema. Si no, el problema sos vos. El problema es Pero- que no tenés pero está claro. las Ahí políticas va. para Bueno, modificar el ahí va, escenario. Pablo. Esto es un error. Después lo podemos resolver. Pero es un error del gobierno. Acá tenés el error. ¿Por qué llega a esta situación? Bueno, está claro que el gobierno no ha logrado encontrar las políticas económicas que permitan Claro. modificar este contexto. De hecho, yo creo que las ha acompañado y que la decisión de Bataki es seguir en ese mismo rumbo que nos está llevando a una situación muy compleja. Pero eso no exime, me parece a mí, que todos tengamos que tener una mirada desde el sentido nacional, y desde un sentido de país y desde un sentido de que no deben seguir pagando la crisis los mismos de siempre, ¿no? Porque no todos están perdiendo con esta situación económica. No. Algunos están ganando y mucho y otros están perdiendo y mucho. Entonces no es el mismo escenario. No, pero pedirle gesto patriótico no alcanza, está claro. No, es que, pero además no existen los gestos Claro. patrióticos. No es una cuestión de, es qué poder vos podés tener para modificar Claro, eso. bueno. Esa es otra cuestión. A ver, la ministra de Economía, Silvina Bataki, desarrollará hoy y mañana una intensa agenda de actividades en Washington que incluye reuniones con la directora del FMI, autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La reunión con el FMI es decir, yo me pongo al frente, yo soy la que negocio, pero necesito que modificar determinadas condiciones. Con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es ver si llegan dólares, ¿no? El encuentro con Georgieva se concretará en la sede del organismo, en lo que será la primera reunión presencial desde que Bataki jurara como nueva titular del Palacio de Hacienda. El viaje de Bataki a Washington se produce luego de la suspensión del encuentro que tenían previsto el presidente Alberto Fernández con Biden, que precisamente tenía que ver con eso, un acuerdo político o un respaldo político, o para negociar el acuerdo con el fondo o para buscar más dólares. El propósito oficial del viaje es lo que decíamos, solicitar el respaldo de ambas entidades, ratificar el compromiso. Lo primero que tiene que hacer Bataki es ratificar el compromiso y decir soy yo, ¿no? Porque hasta ahora las cartas de presentación estaban en Guzmán. Bueno, es todavía. el primer cara a cara. El primer cara a cara, sí. Bataki fue enfática en afirmar la necesidad de contar con un equilibrio fiscal y su primera medida fue el establecer una caja única para los gastos del Estado. Luego anunció también el freno a la incorporación de trabajadores estatales. Esto como primera medida o primer discurso de Batakis. Pero Batakis lo que va a intentar es lograr flexibilizar las condiciones del acuerdo celebrado con Guzmán. Y una de las cuestiones que se va a poner en juego es la del déficit fiscal, que está estipulado en el 2,5, que se eleve al 2,9. Pero esto también nos lleva, en una situación inflacionaria como la que tiene la Argentina, es solventar el déficit con mayor emisión, ¿no? Si no llegan dólares de los Estados Unidos, es eso. Porque el problema no es el déficit, sino con cómo lo solventás al déficit. Si con emisión o con que de alguna manera se pueda financiar el gobierno. En el edificio del fondo en Pennsylvania Avenue
la ministra se encontrará con funcionarios que, más que mirar los números macro de la economía, que en realidad ya los conocen, es saber qué certezas acompañan a Batakis desde la situación política. Es decir, con qué respaldo llega Batakis a negociar este acuerdo con los Estados Unidos. El resto de lo que había anunciado Batakis fueron medidas técnico-financieras que no lograron frenar ni la corrida del dólar ni las especulaciones financieras. El fin de semana se reunieron el presidente y la vice, Cristina, y se espera que tras el regreso de Batakis de los Estados Unidos, bueno, haya la batería, se anuncien las baterías de medidas que se vienen postergando o lo que uno supone que se viene postergando, porque sí, acá lo que habrá que ver es si efectivamente hay medidas por anunciar que sean cumplibles, que sean ejecutables. Es decir, que haya un modelo que pueda ser superador a lo que actualmente está. Sí, y para eso se fue con el dólar turista y nada más, digamos, la única medida que anunció. Hasta ahora. Si no hay ingreso de dólares o cómo financiar posibles medidas, lo que hay que ver es un mecanismo de redistribución de lo que hay en la Argentina. Y bueno, y para eso se necesita una espalda política que por ahora no aparece. Bueno, qué difícil ser Batakis en estos días. No, sí, están en los Yo pensé que el principal problema lo tenía el Negro Ibarra, pero no. Aparte están levantadas. Tienen el mercado cambiario en orden, tiene esta semana. Bueno, en Boca nunca se sabe. Esta semana. Nunca se sabe. Dentro de 26 minutos abre los mercados, Pablo, acá, la cotización del dólar, por ejemplo. Así que bueno, hay expectativa a ver qué es lo que sucede, sí, mucha incertidumbre. Más que, no es solamente que en 26. Hace un ratito abrieron los comercios y no saben qué precio ponerle a la mercadería que venden. Es muy complicado este momento. Pedimos un presupuesto, Pablo. Es imposible, pero en las cosas más básicas. Vas a pedir determinadas cosas y no hay certeza de nada. Bueno, esperemos que sea una semana de mayor calma. Gracias, Pablo. A ustedes.